8:15 de la mañana. En este miércoles 7 de agosto abrimos nuestro tiempo de entrevista Viajando en el Tiempo. Es jueves 14 de agosto, víspera de un puente festivo nacional que llega en el mes vacacional por excelencia y en el que Rusia se ha convertido en la protagonista de todas las informaciones desde que hace unos días anunciase su veto a los productos alimentarios europeos que ya está aplicando y que lógicamente también empieza a tener sus consecuencias. Este va a ser el tema central de la Comisión de Gestión. Así se lo contaba esta casa, Aragón Radio, en agosto de 2014. Se cumplen 10 años desde que Rusia estableciese un veto a la entrada de fruta dulce desde Europa, entre ella también la aragonesa. Esta fue la drástica respuesta de Vladimir Putin a las sanciones que recibió su país por parte de Estados Unidos y la Unión Europea en los primerísimos compases de la guerra con Ucrania a costa de Crimea. Hoy queremos recordar qué supuso el cierre de aquella puerta a la exportación para Aragón y cómo están las cosas 10 años después. Para ello nos acompaña en los estudios de Aragón Radio Agustín Sánchez, que es el secretario general de la Federación de Fruta Dulce de Aragón y gerente de la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro. Agustín Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo recuerda aquellos días que le evocaba este sonido que acabamos de escuchar? Pues en aquel momento traumáticos, ¿no? Porque siempre que se cierra un mercado, de la importancia que en aquel momento tenía Rusia para la fruta española, es un problema. Y cuando es de la noche a la mañana, pues el problema es doble. Yo recuerdo que incluso en aquel momento hubo camiones cargados que tuvieron que darse la vuelta en la misma frontera rusa y en tránsito, a los que hubo que dar la orden de regresar. Y yo recuerdo también que estaba de vacaciones y nos convocaron a una reunión urgente en el ministerio pues para tratar el tema. Uh-huh. ¿Pensaban entonces que 10 años después esa puerta iba a seguir cerrada? No. En aquel momento se pensaba que había una crisis bélica por las primeras intervenciones de Rusia contra Ucrania, por los bloqueos estratégicos de Estados Unidos y la Unión Europea, pero se pensaba que iba a ser una cuestión transitoria. Entendemos que así lo pensaba también la Comisión Europea, puesto que se articularon ayudas para los 2 años siguientes. Y las ayudas se aprobaban año a año, con lo cual ellos mismos pensaban que podría ser un proceso que no iba a durar demasiado. Uh-huh. Hemos querido poner cifras a lo que supuso en aquel momento ese veto de Rusia a los productos de la Unión Europea, también en lo que nos representa a nosotros la fruta aragonesa. Ainara, ¿cuáles son los datos que hemos podido recabar al respecto? Mira, para Aragón el mercado ruso suponía algo menos de 3 millones de euros. Sin embargo, muchas empresas tenían el 80% de la producción solo para este país, así que el impacto inicial fue muy duro. E incluso durante meses estuvieron entrando mercancía a través de países limítrofes. Cifras muy gráficas, Esperanza. Antes del veto, Aragón servía fruta por encima de los 2,6 millones de euros, muy por debajo de otros mercados en los que mantiene sus cifras 10 años después. Aragón hoy exporta por encima de los 40 millones de euros a Francia y a Reino Unido, o por encima de los 20 a Italia. Donde hay una cifra muy clara y muy diferente es en Alemania. Año 2013, justo antes del veto, Aragón vende a este país algo más de 18 millones de euros. Al año siguiente, cuando las cosas empiezan a ir mal ya con Rusia, la exportación a Alemania sube hasta los 22 y desde entonces hasta hoy se ha convertido en el principal destino de la fruta aragonesa, con una cifra de exportación que nos facilitan, por cierto, desde Aragón Exterior, que el año pasado ha subido a los 85 millones de euros, lo que supone en una década un incremento de más del 350%. Otros mercados que han salido reforzados tras la crisis con Rusia son Estados Unidos, donde en una década se ha exportado en términos económicos un 1.400% más, y también salen beneficiados Hungría, Eslovaquia y Brasil. Gracias, Ainara. Agustín, mucho han cambiado las cosas desde entonces. Eso es lo que nos dicen las cifras. Sí, en algunos destinos mucho, y en otros destinos, el sector ha mostrado una resiliencia importante en la reorientación de esas exportaciones. Se comentaban las cifras, no solamente Alemania, que se ha reforzado así, sino más o menos toda Centro Europa se ha visto como esa posición se ha reforzada, y hemos empezado a mirar
mirar a otros destinos que en 2012, 2013 eran meramente residuales y que ahora mismo pues suponen un importante porcentaje, como puede ser todo el norte de Europa, Suecia, Noruega, Dinamarca. Uh-huh. Por centrarnos en lo que fue aquel momento y avanzar poquito a poco en el tiempo, decía Ainara, muchas empresas tenían el 80% de su producción solo para Rusia. En aquel momento, ¿qué se hizo? ¿Cuáles fueron las primeras medidas que se tuvieron que tomar? Bueno, en primer lugar, como digo, intentar salvar el bloqueo de alguna manera, intentar salvar aquel año, porque en un momento en el que la crisis, como se ha comentado antes, surge en pleno agosto, los rumores ya partían de mitad de julio, pero en plena campaña de comercialización y de recolección es muy difícil reorientar unas ventas que tú tienes cerradas prácticamente desde medio año antes o desde un año antes. Con lo cual, ya digo, en un primer momento reorientar e intentar entrar por las puertas traseras, como hemos podido comentar antes. En un futuro inmediato, ver la posibilidad de reorientar las exportaciones hacia otros mercados. En ese primer momento, los países limítrofes rusos, Polonia incluso, fueron destino para buscar reexportadores, es decir, y salvar también de alguna manera el bloqueo. Eso ya digo a medio plazo, probablemente en el 2015, 2016. Y cuando ya se vio que el bloqueo iba para largo y que incluso los controles en Rusia y los controles de la Unión Europea se hacían más estrictos, lo que se hizo en muchos casos, o en algunos casos, fue arrancar producciones y reorientar variedades. Muchas veces, es decir, tenemos que entender que el campo no es una fábrica de tornillos en donde mañana cambias la matriz del tornillo y haces otra cosa. El campo necesita un proceso mínimo de 5 o 7 años para reorientar una producción. En ese sentido, digamos que hasta cuando tú decides o cuando el contexto decide que tu producción no es viable para la situación actual, lo que tienes que hacer es decidir, o decides arrancar o decides buscar otros mercados. Porque ¿qué era lo que Rusia más demandaba en concreto del mercado aragonés? Sí, nectarinas y melocotones fundamentalmente. El resto de producciones había algo de cereza también, pero nectarina y melocotón fundamentalmente. ¿Y los mercados a los que vamos ahora? Sí, estamos en la misma situación. Lo que pasa es que sí que ha habido una reorientación de producciones, porque sí que ha habido una reestructuración en cuanto a las producciones. De hecho, hemos visto cómo en los últimos 5 o 6 años el volumen total de superficie dedicada a melocotón y nectarina ha descendido del orden de un 10%, mientras que, por ejemplo, la cereza ha aumentado significativamente también en los últimos años. Entonces, en ese sentido, digamos que el productor aragonés y el productor español ha sabido profesionalizarse y reorientar tanto sus producciones como sus objetivos finales. ¿Qué porcentaje de fruta se vende y se consume de la que tenemos en Aragón en España y qué porcentaje se va al exterior? Pues lamentablemente aproximadamente entre un 30 y un 40% es la que consumimos de la fruta que producimos los españoles en España. Sí, hablamos de cifras a nivel nacional. Hemos visto cómo en los últimos años se ha descendido notablemente con un oasis que fue el año 2020 con la pandemia y con el confinamiento, en donde la población destinó más recursos a comer sano y a comer bien, y ahí tuvimos un repunte muy significativo que probablemente se podía haber tomado y se podía haber aprovechado para realizar campañas y mantener esos niveles. Pero no, desde hace 25 años el consumo se ha reducido prácticamente al 20% o al 30% de lo que se consumía entonces. Hemos pasado de poco más, hablando de fruta de hueso, hemos pasado de casi 15 kilos por persona y año a 3 y pico que estamos en estos momentos. ¿Y esto a qué lo achacan? ¿Cómo se explica? La vida moderna, ¿no? Es decir, la fruta es incómoda. Y es así, es decir, cuando se termina de comer es mucho más rápido y más laminero, ¿no?, que decimos en Aragón, coger un yogur o tomar un zumo que va en brick, que
coger un melocotón, pelarlo, mancharte, con lo bueno que está además ese jugo, y cuanto más te manchas es porque el melocotón está mejor, pero no es tan cómodo. Y eso que, bueno, el sector también ha emprendido de alguna manera algunos caminos para intentar facilitar. Se venden ya, de hecho, pues envases con melocotones pelados, con fruta de verano pelada, que fresca, pues es un hiper refrescante. Pero, bueno, tenemos esa barrera importante que además no se ha sabido, o no hemos sabido, porque el sector aquí tiene parte de culpa también, no hemos sabido paliar desde el punto de vista de promoción adecuadamente. Hay que trabajar entonces en la promoción, y pregunto también, no sé qué papel juegan los precios de la fruta en el mayor o menor consumo. Pues por partes, hay que trabajar mucho en la promoción, es decir, prácticamente salvo las campañas que se hacen en los colegios gracias a la Diputación Provincial o a la Diputación General de regalar fruta, con la participación de la Unión Europea, pues no hay grandes campañas de consumo. Todos recordamos la campaña de 5 al día, que durante muchos años estuvo muy presente en todas las áreas de publicidad. Y faltan ese tipo de campañas que en otras ocasiones pues nos han animado a consumir plátano de Canarias y bueno, pues salía Balú, es decir, campañas potentes, porque la publicidad al final funciona, la promoción funciona. Eso por un lado. El tema de precios, indudablemente, el aumento de precios que ha conllevado en los últimos años la fruta, por un aumento también de costes, pues ha implicado que mucha gente haya elegido o elija otro tipo de postres, otro tipo de soluciones, que mucho más económicas, como bueno lo he comentado antes, ¿no? Cualquier producto lácteo es muchísimo más económico que un kilo de melocotón. También es cierto que no está tan bueno. Eso hay que dejarlo claro. Sobre los mercados a los que llega la fruta, decimos entre el 30 y el 40% se queda en España. Ya se han abierto otras vías, lo apuntábamos al inicio. No sé si se están buscando nuevos mercados a los que llevar la fruta española y aragonesa. Constantemente. Es decir, tanto el sector, los diferentes operadores del sector, no solamente el español, sino también los extranjeros, es decir, sectores de otros países, solicitan a sus países la posibilidad de importar, en nuestro caso de exportar, fruta a terceros países. Recientemente, en los últimos años, pues hemos abierto protocolos, por ejemplo, en Tailandia para la cereza o en Tailandia para la fruta en general. Se han abierto protocolos en la India, se han abierto protocolos en Brasil, en Argentina, etcétera. ¿Qué significa abrir protocolos? Bueno, el proceso de negociación, es decir, el proceso de exportación de una fruta a un país fuera de la Unión Europea es muy complejo. Y en ese proceso lo que implica es un acuerdo entre los dos países a nivel bilateral, en donde se establecen cuáles son las condiciones en las que una empresa puede exportar fruta y otra empresa importarla. Eso es lo que se denomina protocolo. Ahí se protocoliza, ni más ni menos, pues las condiciones de producción, las condiciones de almacenamiento y las condiciones de comercialización y de transporte de la fruta que llega a ese tercer país. Entonces, todo eso, bueno, es un largo proceso en donde, claro, el país que quiere importar o los operadores que quieren importar, pues bueno, quieren importar fruta en condiciones óptimas, y el país que quiere vender, evidentemente, quiere vender cuanta más fruta mejor. Pero la seguridad alimentaria es fundamental para ambos operadores, y por tanto tiene que estar todo como muy, muy detallado y muy establecido, muy preestablecido. Estoy pensando en el caso de China, que ha puesto en sobreaviso al sector porcino. No sé si en cuanto a la fruta temen que pueda haber también algún susto. Bueno, en el caso de China no hemos tenido, en el caso de China, protocolos abiertos ahora mismo en el sector de la fruta. Tenemos en fruta de hueso, es decir, podemos exportar melocotones, nectarinas y paraguayos, etcétera, ciruelas, y no ha habido ninguna alerta en ese sentido. Hemos tenido en algún momento algún problema, pues por ejemplo, recuerdo el año pasado con Brasil, en donde hubo un problema en la frontera, la frontera se cerró para la ciruela española. El problema se solucionó porque había sido un problema documental muchas veces. Esto también ocurre. Fue un problema documental más que del propio producto, y pues el protocolo, la exportación se volvió a abrir sin ningún problema.
Otro caso es, por ejemplo, en el caso de Canadá, con las cerezas, llevamos, pues creo recordar que son desde el año 2019 con el mercado cerrado, por un problema que además no creó España, sino que surgió en las cerezas que que Canadá importaba desde Estados Unidos, y la aparición de una plaga provocó que Canadá cerrara toda la importación de todo tipo de cerezas exteriores, y en ese sentido pues nos vimos perjudicados y seguimos intentando abrir un mercado con hasta ahora pues ningún éxito. Dos últimas para cerrar. Estamos diciendo que se cumplen 10 años del veto ruso. No sé si ese mercado cree que puede volver a abrirse, y si lo hiciera, ¿qué podría llegar a suponer para Aragón? Ahora mismo es difícil por la situación internacional. Bueno, yo no soy ningún experto en coyuntura internacional, pero el conflicto entre Rusia y Ucrania, lejos de desaparecer, va en aumento. Exacto, es decir, no tiene visos de una solución amistosa en breve plazo, con lo cual es el que dio origen al veto y es el que dio origen a los bloqueos, con lo cual se supone que no va a haber cambios en ese aspecto. En el caso de que eso se superara, bueno, pues en Rusia sería pues un mercado interesante, por supuesto, pero también es cierto que Rusia ha cambiado mucho su estructura productiva a nivel de fruta, y otros países con los que se llevan mejor que con la Unión Europea también han cambiado mucho su estructura productiva en estos 10 años, con lo cual seguramente la posición que Rusia obtuviera en ese momento pues no sería ni mucho menos la que en su momento tenía con respecto a Aragón y con respecto a España. Y ahora sí, termino con la última. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo va la cosecha? Estamos, yo creo que en transición en la recogida de distintas especies, ¿no? Sí, ahora mismo digamos que hemos acabado uno de los grandes picos, ¿no? De los grandes hitos de la campaña en Aragón, que es la cereza. Terminamos hace un par de semanas o 3 en los últimos lugares que quedan de recolección, y seguimos recogiendo fruta de hueso, y bueno, se está recogiendo ya de hecho las primeras pepitas, ¿no? La primera peras y las primeras manzanas. Bueno, es una campaña como hace muchos años, cuando muchas veces tú o tus compañeros han preguntado cómo analizábamos la campaña. En otras ocasiones siempre hablábamos de campañas extrañas o de campañas raras. Yo por primera vez en los 20 y tantos años que llevo en el sector casi puedo decir que es una campaña normal hasta ahora. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que estamos en cifras de producción medias, lo cual está muy bien porque hemos recuperado ese nivel desde 2018, 2017. No teníamos un nivel de producción normal, sin grandes aspectos climatológicos que hayan derivado en pérdidas de producción. A nivel de mano de obra, pues bueno, con dificultades en muchos momentos, pero bueno, no ha habido una extraordinaria falta de mano de obra, sino que más o menos la campaña ha ido relativamente bien ajustada. Y a nivel de precios, pues el mercado se está moviendo en precios que no están mal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo va por cauces más o menos normales, que es lo que desearíamos que todas las campañas ocurrieran, ¿no? Y que rara vez, porque cada vez es más raro que una campaña se establezca en este tipo de parámetros. Pues Agustín Sánchez, secretario general de la Federación de Fruta Dulce de Aragón, gracias por haber estado con nosotros y esperemos que esa campaña normal termine así, termine de esta manera. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. 8:34. En breve abrimos el tiempo de tertulia en esta edición de miércoles de Buenos Días Aragón. Vive Latino 2024. Hombres G, Miquel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Vive las fiestas de San Lorenzo en Aragón Radio. Te esperamos este jueves en la Plaza de Navarra en Huesca. Ven a disfrutar del pan de San Lorenzo y a recoger tu pañoleta de las fiestas. A partir de las 10 de la mañana, La Cadiera desde Huesca. Disfruta de las fiestas de San Lorenzo en Aragón Radio. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone.
Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. Buenos días, Aragón. Family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Esperanza Sánchez. 8:35 de la mañana, abrimos nuestro tiempo de tertulia y qué gusto da tener a todos nuestros invitados hoy en los estudios de la radio. Óscar Civieta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Eva de Fior, hoy también aquí en la radio, buenos días. Hola, buenos días. Y Juan Delgado, que vuelve a esta tertulia después de ¿cuánto tiempo, Juan? Buenos días. Pues después de 6 meses. De 6 meses. Sí, ya hacía 6 meses. Bueno, ¿contento? Yo paso por ¿Con el ganas? taller de vez en cuando, chapa y pintura, ya sabes. Bueno, ahora plenamente recuperado entonces. Sí, a por todas. Fenomenal. Pues tiempo de tertulia con Óscar, con Eva y con Juan y con todos los oyentes que quieran participar en el 608-578-412. Inara. Recogemos ya mensajes, luego los leemos. Lo acaban de escuchar, 10 años desde que Rusia decidió responder a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Putin prohibió nuestra fruta y la de muchos otros países. Y vamos al territorio, ¿no? A preguntar, estamos preguntando por vuestra forma de comprar fruta, si son habituales consumidores de la fruta aragonesa, cuál es la preferida. Y en la compra, ¿se mira en la etiqueta si la fruta procede de Aragón, de España, del mundo, o no se le da importancia a esta información? Estamos ya leyendo y escuchando algunos mensajes en el 608-578-412. Pues les leemos, les escuchamos. Os pregunto ahora a vosotros, consumidores de fruta, y sobre todo al hilo de lo que nos contaba Agustín hace un momento. Bueno, la fruta puede ser incómoda o resultarlo, y así es una parte de la explicación a que haya bajado el consumo de fruta aquí en nuestro país. También hablábamos de los precios. Óscar, empiezo contigo. ¿Consumidor de fruta y de fruta aragonesa? Soy consumidor de fruta, pero reconozco que no miro la etiqueta cuando compro. Debería comer más fruta de la que como, pero bueno, sí, soy consumidor. Yo de pequeño me acuerdo mucho que me daba muchísima pereza pelar la fruta. Y mi madre me la pelaba y me la cortaba en cachitos y era la manera en la que consumiera. Ahora se lo hago a mi hijo y funciona, así que por lo menos estoy también consiguiendo que él coma bastante fruta. Hay que hacerlo para los dos. Yo reconozco que al almuerzo me la traigo también pelada y cortada. Juan, ¿en tu caso? Pues un poco como Óscar, porque es muy complicado. Si quieres de verdad tomar fruta de Aragón, ponerte a buscar, y cuando haces la compra estás en el súper y verdaderamente es muy complicado saber qué producto es de Aragón, y eso que con campañas como la de alimentos nobles, etcétera, pues sí que es verdad que en ocasiones pues sí que la puedes identificar, pero luego también está el factor precio, está por las nubes. Es que yo no sé a cuánto va un melón o una sandía, ya es que lo venden por mitades y por cuartas mitades, ¿no? O sea, por cuartos, porque es que claro, resulta muy complicado comprarse un melón. En ese sentido, pues yo creo que sí que se come, sobre todo cuando estamos por ahí en la parte rural. Pues te vas a Barbastro, a Monzón, pasas por ahí y tal, y dices, hombre, mira, aprovechas y compras fruta, pero verdaderamente en el supermercado es muy complicado hacerlo. En la ciudad. Eva, en tu caso. Sí, claro, en el medio rural, yo que vivo en Alcañiz, pues para los que vivimos en los pueblos es mucho más fácil acceder a la fruta de proximidad, e ir a la cooperativa y allí comprar, además de forma más económica, fruta de temporada y que es de calidad, ¿no? Sí que es cierto que la principal barrera para el consumo de fruta es el precio. Yo soy una obsesionada de los etiquetados. Miro todas las etiquetas y descarto muchos productos que no son de temporada e intento siempre que sean de Aragón. Cada vez hay más supermercados que traen fruta de la comunidad autónoma. Se está trabajando mucho en eso. Y si estamos atentos, podemos saber de forma muy sencilla dónde podemos comprar fruta de Aragón en grandes superficies y, por supuesto, en fruterías pequeñas, que, por cierto, cada vez quedan menos. Pequeños establecimientos que están cerrando, o incluso online. Las empresas frutícolas de Aragón se han modernizado muchísimo y es muy fácil, por ejemplo, comprar melocotón de Calanda a través de la página web de muchas empresas que lo están produciendo. Digo melocotón de Calanda porque es mi tierra, pero bueno, otras muchas empresas están ofreciendo ese tipo de servicios que por un precio que es un poco más caro que ir al supermercado, pero tampoco es exorbitado o desorbitado. Te lo ponen en la puerta de casa, lo cual pues está muy bien. Fruta, incluido el tomate.
Eso, incluido el tomate. Yo os voy a contar una anécdota, no quiero perder mucho tiempo, pero yo estudié en Madrid y recuerdo unas navidades en las que mis amigos proponían preparar un postre y comprar fresas. Yo me escandalicé, viniendo de zona frutera como vengo, en comprar fresas en diciembre. Y la verdad que se me rieron un poco los capitalinos. Es verdad, podemos comprar fruta en cualquier temporada del año, prácticamente de cualquier lugar del mundo, pero ostras, qué importante es el consumo de fruta de temporada. Hablábamos de los 10 años que se cumplen del veto ruso y dábamos algunas cifras. En aquel momento, para España, el mercado ruso suponía algo menos de 3 millones de euros, pero había empresas para las que este destino suponía el 80% de su producción. Antes de ese veto, Aragón exportaba por cantidades no superiores a los 2,6 millones de euros. Hoy exportamos, ojo, por encima de los 40 millones de euros a Francia, Reino Unido, o por encima de los 20 a Italia. Son cifras que revelan cambios en un sector que sufrió un varapalo enorme en aquel momento y que ha sabido reinventarse y trabajar en profesionalizarse y en abrir nuevas puertas. Yo creo que se pueden sacar varias lecturas de la entrevista que se ha hecho con Agustín Sánchez, me parece que era. Sí. La primera es, y es un poco generalizable y extrapolable a otros sectores o casi a cualquier circunstancia que pueda pasar al ser humano, es la capacidad de adaptación, ¿no? Él decía que en ese momento creían que era una situación crítica, que lo vieron muy mal, pero aún así han conseguido adaptarse, en el caso de Aragón sobre todo cambiando la exportación hacia Alemania, que dabas tú las cifras, o las daba Inara, perdón, y han subido muchísimo las ventas desde Aragón a Alemania. Otra lectura que se puede hacer es eso que dicen los inversores de no meter todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Había empresas que decías que tenían el 80% de sus ventas eran a Rusia, entonces claro, esas empresas fueron las que peor lo pasaron. Me recuerda otra cosa de la que habéis hablado hoy, que es el ERE en Bosal, que tenían un acuerdo con Volkswagen que era el 80% de su negocio. Se va a Volkswagen y se quedan sin empresa. Y otra tercera lectura es geopolítica. Decía él que creían que iba a ser algo puntual por un conflicto bélico puntual y momentáneo, pues 10 años después ese conflicto bélico no es que haya parado, es que ha ido a mucho más con una invasión de Ucrania y la situación que tenemos desde ese punto de vista es mucho más problemática que la que había en aquel momento. Juan. Parece mentira que ya han pasado ya 10 años, porque han pasado muy rápido. Recuerdo perfectamente el caso que estaba ahora comentando Óscar de alguna empresa que había descubierto, digamos, un nicho de mercado en Rusia y en esa zona, podríamos decir, y que se vio más que afectada, liquidada y finiquitada. Yo creo que a partir de ahí, pues todas las empresas, las pymes sobre todo, aprendieron y bueno, lo que hicieron fue diversificar, que es lo que está pasando. Fijémonos que incluso con el tema del Reino Unido y el Brexit pues no había mayor problema y se siguen exportando pues muchos millones de euros a este país, ¿no? En todo caso, suelo hablar siempre en ciencias políticas, se suele hablar siempre de dos tipos de conflicto. Uno que es un conflicto, digamos, de odio puro, cuando se odia al enemigo, como es el caso, pues por ejemplo, en su día de la Alemania nazi contra todo el mundo, contra medio mundo, a los judíos, a los gitanos, etcétera, por la razón que fuera, por sexo, por religión, por la razón que fuera. Y luego están las guerras de recursos. En este caso no se trata de una guerra de odio, pero sí que se trata de una guerra de recursos, porque los intereses de Putin está claro que es ser la cabeza de puente entre Asia y Europa. Y hay que tener en cuenta que viene de una desmembración absoluta de la antigua Unión Soviética, esas repúblicas que ahora acaban todas en Kirguistán, aquí no están, Pakistán, en fin, todos estos países que son, podríamos decir, entre comillas, nuevos, y en los que esa economía socialista ha derivado en una suerte de capitalismo que yo llamaría anarcocapitalismo, en el sentido de que es capitalismo el más salvaje que podamos imaginar, y los que hemos ido por esa zona y lo hemos visto, pues nos quedamos sorprendidos de ver la cantidad de pobres que conviven al lado de gente extremadamente rica. No hay más que ver los oligarcas rusos, básicamente tú te vas por Mallorca, por la costa de Calviá, y te dicen, mira, todo eso, toda esa cornisa que tenemos ahí son todo oligarcas rusos, los yates, etcétera. Entonces yo creo que ese sistema ha derivado, al igual que lo está haciendo también en cierto modo en China, en unos países que son como, digamos, el antihéroe, ¿no?, de las democracias occidentales, que se luchan por ese mercado, y en esa lucha de recursos, pues claro, paga el pato, pues al final, pues la ciudadanía, los agricultores, pagamos el pato absolutamente todos, desde lo de Crimea hace 10 años, ahora estamos con Ucrania, que veremos en lo que acaba, pero no tiene visos de cambiar.
Con China le preguntábamos a Agustín, poniendo el foco, poniendo sobre aviso al sector del porcino, nos decía en la fruta de momento tranquilidad, pero en fin, que este tipo de medidas pues parece que no dejan de llegar 10 años después de lo que sucedía con Rusia, pues en fin, pendientes estamos con lo que pueda pasar en el sector del porcino. Sí, Eva. Yo creo que la clave geopolítica es fundamental. Habla Juan de la guerra de recursos, es la guerra de poder de las grandes potencias, y los gobiernos en coalición y en diálogo con las grandes empresas deben ser muy conscientes efectivamente de dónde destinan la mayor parte de su exportación, a sabiendas de que países como Rusia, si bien están otorgando enormes beneficios a nuestro país en el sector de la fruta, pero efectivamente en el sector turístico también, sobre todo en la costa, está viviendo de una forma increíble de la riqueza rusa. Se está prácticamente gestionando el turismo mirando a Rusia y a todas las personas que vienen de ese país. Se están creando y construyendo complejos turísticos para rusos. Y a la hora de gestionar qué parte de nuestro PIB está vinculado a Rusia, debemos saber los riesgos que corremos, y las empresas que están exportando a Rusia deben ser muy conscientes de esa diversificación necesaria, porque en la geopolítica la economía sigue siendo el mayor arma de presión contra los gobiernos y contra los ciudadanos a la hora de establecer guerras que dependen del malestar económico, del sufrimiento de las empresas y por tanto de los trabajadores, e incluso pueden abocarlas al cierre en muchos casos si solo dependemos del poder de la economía rusa. Y los recursos, ¿no? Porque los hidrocarburos, el uranio, este tipo de recursos son por los que Rusia está, no digamos luchando, de los cuales se quiere apropiar. A ver si pensamos que la riqueza, por supuesto que habrá una parte de mafia rusa, etcétera, pero la riqueza no viene solamente de la mafia, de todo tipo de tráfico de armas, de personas, de drogas, también viene de los recursos. Y es por esos recursos que sobre todo hay en la zona de la que estamos hablando, en el Cáucaso, por los que Rusia está pues es una guerra de recursos. Y ahí Putin, pues lógicamente, luego por otra parte está su interés personal, ¿no? Él es amigo personal de todas estas personas, vive a cuerpo de rey, ha reformado no sé si cuántas veces ya la Constitución, creo que se puede presentar hasta que se muera o incluso en otra vida, con lo cual, pues yo creo que es evidente que la comunidad internacional no puede asistir, así como antes había miedo a a una Unión Soviética con un tipo Stalin, ¿no? Con unos presidentes que recordemos a Boris Yeltsin o a Mikhail Gorbachev cuando hicieron esa apertura, ¿no? Cuando cayó el muro, que parecía que todo iba a cambiar y tal. Pero bueno, nos damos cuenta de que no solamente no es así, sino que se ha convertido pues en un tirano, en un déspota que está haciendo evidentemente lo que le viene en gana. Y podemos hablar además de que la unión o la conjunción, digamos, con China y con la Corea de Kim Jong-un, pues también hace ahí un frente al que se le tiene, pues eso, más que respeto, miedo, literalmente. Volviendo al debate que nos trae hasta Rusia y que pasa en este caso por la fruta, quiero cerrar este debate con una última ronda, y es sobre ese consumo. Es llamativo el dato, siendo un país gran productor de fruta, solo entre el 30 y el 40%, nos decía Agustín Sánchez, se consume en España. ¿Por dónde pasa fomentar ese consumo de producto nacional local? No sé si es por ese aumento de la promoción que desde varias comunidades autónomas se viene reclamando, si tiene que ver única y exclusivamente con los precios, si tenemos que trabajar en ambos focos. ¿Por dónde creéis que tiene que pasar ese trabajo? Entiendo que tiene que ser una mezcla de todo. Desde luego el precio frena la compra de fruta, y más en los últimos tiempos cuando los precios de los alimentos han subido mucho más, y hemos visto como el motivo de que la inflación en este país haya estado muy alta en gran medida ha venido por el alza en los precios. Pero también, lo que pasa que esto ya se decía cuando yo iba al colegio hace 30 años, ¿no? De que hay que fomentar el consumo de fruta entre los más pequeños en los colegios, que los padres por supuesto tienen que hacerlo, y yo entiendo que esto se está haciendo, desde luego no en la medida suficiente, porque las cifras que daba son elocuentes y demuestran que no hay un consumo de fruta como el que recomiendan, por cierto, la Organización Mundial de la Salud y muchas organizaciones que recomiendan comer, no sé cuántas son exactamente, pero bastantes piezas de fruta diarias que de media en este país no se comen. Entonces creo que debe haber una conjunción entre ambas cosas. Tiene que haber una bajada de los precios, no solo en la fruta, sino en todos los alimentos. Yo lo he dicho muchas veces, creo que ahí el gobierno debería haber intervenido, igual que lo ha hecho en otros sectores con acierto. En el sector de la alimentación me parece que han sido muy poco ambiciosos y que tenían que haber intervenido, y luego desde luego seguir fomentando y
y educando en nutrición y en que consumir fruta es algo necesario para la salud. Claro, sobre el debate de los precios es interesante lo que le cuesta al consumidor, lo que se queda en el paso intermedio de la distribución y el que llega finalmente a los agricultores. Ahí hay que analizar también los distintos puntos de la cadena y cómo está cada caso. Juan. El programa de frutas y verduras y hortalizas del Gobierno de Aragón en los centros escolares funcionó muy bien en estos últimos años. Funcionó tan bien que bueno, pues en las encuestas que se hicieron se veía concretamente como el consumo, sobre todo en la tierna infancia, pues había aumentado de manera más que notable, ¿no? Pero claro, por un lado por una parte ya estamos como siempre, no hay una parte social que te lleva también, si eres padre o eres madre, es más complicado pues llevar una manzana que mejor hay que llevarlo como hacía tu madre, Óscar, cortarla, meterla en un tupper, que comprarle algo pues que ya viene procesado y que bueno, que tiene además unas sustancias adictivas que a los pequeños les vuelven locos. Y claro, pues socialmente hay que luchar un poco contra eso. Y luego, segundo, algo sucede en ese canal de distribución, que el agricultor está diciendo que le están pagando a 20 céntimos y luego nos lo encontramos a 8 euros en un supermercado, en un hipermercado. Entonces, claro, es que a esos precios, o sea, es que está el melón a precio de solomillo, de vacuno, quiero decir, o sea, de algo que es absolutamente imposible, ¿no?, de asumir por una familia normal. 5 piezas de fruta al día. Calculemos lo que puede significar eso, o sea, es que es absolutamente imposible. Y entonces, pues claro, se une el hambre con las ganas de comer y al final, bueno, pues pasa lo que estamos asistiendo. Yo creo que tal y como están los salarios, tal y como está la vida, es muy complicado que alguien que quiera efectivamente comer fruta y comer una buena fruta pueda pagar los precios que insisto, yo creo que ahí hay un problema clarísimo en el canal de distribución que por alguna razón pues nadie quiere meterle mano. Bueno, yo creo que es que dos debates. Uno es si comemos fruta y otra es si comemos fruta española. ¿Vale? Yo creo que aquí la cifra que tú dabas se refiere a consumo de fruta en España, fruta española, ¿no? Lo que nos decía Agustín es que de la fruta que se produce en España, solo el 30-40% se queda aquí y se consume aquí. Bajo mi punto de vista es un despropósito que la mayor parte de la fruta que se genera y se produce en España la estemos exportando y estemos consumiendo fruta traída de Marruecos, de Sudamérica, fruta que no es autóctona, que no es de temporada, y nos está alertando la cifra de un problema real que muy probablemente tenga que ver con el precio. Ya no con el precio de la fruta en el supermercado, que es elevada, pero hay otros productos mucho más caros, sino de que en Alemania probablemente, o en Francia, los consumidores paguen mucho más por la fruta española de la que se pagaría en España. Y a las empresas, a las cooperativas, les está interesando más exportarla que venderla en nuestro propio país. Yo creo que hay un debate que debemos abrir con las empresas y plantear cómo se puede conseguir que toda esa fruta que producimos tenga un consumo de proximidad más sostenible, más ecológico, kilómetro cero, y que se quede en nuestro país a través de los mecanismos que sean necesarios y que repercutan directamente en el agricultor. Un debate, un melón, nunca mejor dicho, interesante que abrir. 8, bien rico, con jamón. 8:53 de la mañana, vamos a cambiar de asunto y seguimos con un dato. Prácticamente el 84% de la electricidad que produce Aragón es renovable. Es una de las cifras que deja el último boletín de coyuntura energética. Ainara, ¿qué más cifras deja esta publicación? Pues supera en mucho a la media española, que está ahora mismo en el 50%. Otra cifra importante es que Aragón produce el 179% de la energía que consume. ¿Cuál es el peso de toda esta producción en el conjunto de España? También es importante el dato. Aragón produce el 8% de la energía total del país y si hablamos de las renovables es el 12%, sube hasta el 12%. En cuanto a fuentes renovables, el 54% viene de la energía de parques eólicos, de los molinos, el 16% de placas fotovoltaicas y el resto ya viene de hidroeléctricas, del llamado ciclo combinado y la cogeneración. Por último, ¿cuánto consumimos de energía los aragoneses? Un total de 9.679 gigavatios hora. El año pasado sí que bajamos un poquito el consumo, un 1,7%. Y de ese consumo, el 45% venía de fuentes renovables frente al 27% de productos petrolíferos y el 26% de gas natural. Gracias por las cifras, Ainara. Vamos con el análisis de la mano de Julio Balana, experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Señor Balana, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué balance hacen de estas cifras que acabamos de escuchar?
Bueno, pues podemos decir que es un balance altamente positivo. Podemos decir que Aragón está haciendo los deberes, y no solo los deberes, sino que estamos siendo pues un alumno destacado dentro de lo que es el ámbito energético y sobre todo en el ámbito eléctrico, ¿vale? Es decir, hemos realizado muy correctamente la transición. Aragón siempre ha sido una potencia exportadora de energía eléctrica, primero con centrales hidroeléctricas, luego con centrales de carbón, etcétera, ¿no? Y ahora pues hemos estado dejando atrás un poco lo que eran estas energías más contaminantes, refiriéndonos al carbón. Estamos realizando, pues bueno, se está realizando un gran esfuerzo en instalación de energía solar fotovoltaica y de eólica sobre todo. ¿Vale? Estamos haciendo los deberes en cuanto a producción, en cuanto a consumo, en cuanto a distribución de esa energía. No sé qué deberes tiene pendiente Aragón o cuáles son los hitos que debemos destacar como trabajo mejor o peor hecho. Pues mira, yo destacaría dentro de los deberes pendientes estaría el establecer unas políticas que permitan el asentamiento de industrias que consuman esta electricidad y que aporten valor añadido a la comunidad. Porque, como ha destacado nuestra compañera, Aragón produce, hablando de energía eléctrica, el 179% de lo que necesita. Es decir, está exportando muchísima electricidad a otras comunidades que tienen a lo mejor pues industria mucho más potente o empresas mucho más potentes que la nuestra, como puede ser Cataluña, como puede ser Madrid, la Comunidad de Madrid, que como dato anecdótico, la Comunidad de Madrid produce prácticamente solo entre el 4 y el 5% de lo que consume. Hubo otras comunidades también como pues el País Vasco, Cantabria, es decir, son comunidades que tienen mucha industria y que, digamos, están captando los recursos que nosotros producimos eléctricamente hablando. Sin embargo, los están aprovechando ellos para implantar las industrias. ¿Vale? Pues Julio Balana, experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Muchas gracias por ayudarnos a profundizar en este análisis. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Tengo un minuto para cada uno de vosotros para que me contéis cuál es vuestro análisis de todas estas cifras que hemos contado. Eva, empiezo contigo. Sí, bueno, los retos los hemos escuchado bien. Falta hablar de la ordenación de las renovables, que creo que se está en ello con un desbloqueo de todo el trabajo que tiene el INAGA, que es brutal, que tiene más de 3.000 o 4.000 expedientes pendientes. Ayer la directora general lo explicó muy bien y habló precisamente de ese retorno necesario vinculado a las grandes compañías que por ley deben estar cerca de las fuentes energéticas a poder ser renovables. Por ley también está marcado que su producción y su consumo de energía debe ser renovable en un elevadísimo porcentaje. Eso está generando la atracción de empresas a nuestra comunidad, pero necesitamos que otras pequeñas compañías, a poder ser locales del territorio, estén ligadas a esas multinacionales que van a llegar gracias a las energías renovables. Eva ya lo ha hablado a nivel, digamos, de grandes corporaciones y también de pequeñas empresas. Yo me voy a centrar un poco más en la persona, en el ciudadano normal que se ha puesto unas placas fotovoltaicas. Yo soy una de esas personas que me he puesto unas placas fotovoltaicas. La verdad es que el cambio es sustancial. Y he conseguido, además, pues entre comillas, beneficiarme o estar puesto como beneficiario de las ayudas que hay tanto a nivel autonómico como incluso también del IBI o del propio Ayuntamiento de Zaragoza. Eso sí, la cantidad de papeles que hay que presentar y la dificultad o los palos en las ruedas que le ponen al ciudadano para poder conseguir esto es algo que no tiene mucho sentido, porque para conseguirlo tienes que hacer, no digo ya un máster, tienes que hacer 4 o 5 doctorados y además pagar a 4 o 5 asesores, pero al final eso sí, sale bien. Y luego, llamando la atención sobre lo que comentaba Eva, las grandes compañías están recuperando de esas placas solares un montón de energía. Esa energía, a través de lo que llaman ellos batería virtual, que también la tienes que solicitar, por cierto, está generando pues los datos que acabas de leer, que son un 8% a nivel nacional, cuando en Aragón sabemos que no somos el 8% de España. Si medimos el éxito de la apuesta por las energías renovables de Aragón con las cifras, pues desde luego es un éxito, ¿no? El problema creo que es la manera en la que se han desplegado las energías renovables, que es también algo que comentaba Eva, eso de que generamos el 179% de la energía que consumimos, quiere decir que estamos
como la fruta, exportando más de la mitad de la energía que consumimos, es decir, exportándola a aquellas, gracias a tener los paisajes llenos de molinos, estamos exportando la energía para que otros la consuman y no estamos recibiendo una contraprestación a cambio adecuada, ¿no? En Aragón se ha hecho una apuesta por las grandes infraestructuras, por las grandes empresas, con nombre propio como es Forestalia, y no por ayudar a personas como Juan que quieren poner unas placas solares en su tejado. Y ese es el camino que se va a seguir, lo hemos visto con el clúster del Maestrazgo, aprobado recientemente, o aprobado su construcción recientemente por el gobierno estatal. Yo me quedo, para finalizar, con ese lema tan repetido y manido, pero que creo que es así: es renovables sí, pero no así. Yo creo que hay que apostar por las renovables, pero que falta muchísima ordenación y muchísima planificación. Las 9 de la mañana. Repasamos ahora los titulares que nos deja la jornada. Carmen. Buenos días, Esperanza. 10 años se cumplen desde que Rusia impuso de forma repentina su veto a la fruta de hueso europea, creando un agujero económico importante en Aragón, que junto con Cataluña es la mayor productora de toda España. El cierre de este mercado llevó a buscar otros destinos para la exportación que se han encontrado en Estados Unidos o en Asia. De la evolución del sector y de la actual campaña, que ha recuperado el pulso de las buenas cosechas, ha hablado esta mañana en Aragón Radio Agustín Sánchez, secretario general de la Federación de la Fruta de Aragón. La recogida de la cereza, una de las frutas emblemáticas aragonesas, ha terminado con un balance positivo. Ha explicado que aunque no se espera un año récord en cuanto a producción, está siendo una campaña sin sobresaltos ni meteorológicos ni productivos. Yo por primera vez en los 20 y tantos años que llevo en el sector, casi puedo decir que es una campaña normal hasta ahora. Estamos en cifras de producción medias porque hemos recuperado ese nivel desde 2018. No ha habido una extraordinaria falta de mano de obra, sino que más o menos la campaña ha ido relativamente bien ajustada. Y a nivel de precios, pues el mercado se está moviendo en precios que no están mal. Y comenzamos ahora nuestro recorrido por Zaragoza, por Huesca y por Teruel para saber qué argumentos trae la actualidad este miércoles de agosto. En Zaragoza, la cita más destacada del día nos lleva de nuevo al Estadio de la Romareda, un mes después de que arrancasen las obras de demolición de parte de su estructura. Guillermo Domingo, buenos días. Buenos días. Los trabajos comenzaron el pasado 8 de julio y en estas 4 semanas se ha demolido buena parte del edificio de la antigua Gerencia de Urbanismo, la Grada Gol Sur y el Cubo. Las obras avanzan a buen ritmo, cumpliendo con todos los plazos, y esta mañana las visitan las autoridades. Allí va a estar la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ofrecerá detalles del proyecto, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, o el director general del Real Zaragoza, Fernando López. A poco más de una semana para comenzar la competición, el Real Zaragoza, recordamos, pidió jugar los primeros partidos de la temporada fuera de casa para tener así más tiempo para adecuar el estadio a esta campaña. Y en Huesca, Cruz Roja ha organizado a partir de las 10 de hoy un desayuno comunitario como preámbulo de las fiestas de San Lorenzo para sensibilizar sobre la soledad no deseada y su repercusión en días señalados como son las fiestas patronales. María Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. La iniciativa se enmarca en el proyecto Crece, destinado a la lucha contra este problema que, aunque puede afectar a cualquier sector de la población, en Huesca y provincias son las personas mayores las que constituyen el núcleo principal. Además del desayuno habrá material interactivo, un taller para niños y una actuación a cargo del grupo El Mal de San Vito, que colabora en diferentes actividades de la entidad. El encuentro, abierto a toda la ciudadanía, tendrá lugar en la placeta de Cruz Roja. Y en Teruel, la Asociación de Amigos y Amigas de los Árboles Acacia denuncia el robo de un depósito de 1.000 litros que utilizaban para regar los árboles de un espacio ubicado en el Parque de las Arcillas, en las afueras de la capital turolense. Eduard Peralta, buenos días. Buenos días. El depósito había sido instalado el 22 de julio, por lo que apenas ha durado unos pocos días. El fin de semana detectaron que este depósito había desaparecido. El tanque les facilitaba las labores de regado de los árboles, pues al estar en la periferia de la ciudad hasta ese momento tenían que utilizar garrafas que traían desde sus casas en coche. Lo explica Carmen Sanz, presidenta de la asociación. Pues bueno, hasta este momento, hasta que hemos tenido esta opción, lo que hacíamos era traer el agua en garrafas en varios coches desde nuestra propia vivienda o cogiéndolo en alguna de las fuentes de la ciudad, y con las garrafas íbamos accediendo para el riego. En este espacio hay unos 200 árboles jóvenes que necesitan de riego sistemático para poder sobrevivir. Y vamos ahora con el tiempo. Tendremos hoy unos grados menos, pero aún así con calor. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, un miércoles de calor, aunque no va a ser desorbitado. Podríamos decir que incluso hoy va a bajar un pelín la temperatura. En cualquier caso, todavía vamos a rozar los 35 grados a la sombra. Esta tarde la depresión del Ebro, y con algunas nubes básicamente pasajeras, sin lluvias. Esta tarde sí que se va a formar algún nubarrón más destacable entre Gúdar, Jabalambre, también el Maestrazgo
o en el Prepirineo de la Ribagorza, con algún chubasco francamente destacable. Y hay que decir que ese calor que hoy va a menos, mañana vuelve a acentuarse. Mañana, el viernes, el sábado, estaremos hablando de valores que volverán a rozar los 40 grados durante las tardes cerca del Ebro y con algunos chaparrones, pero muy localizados, básicamente en la Ibérica turolense. Gracias, Luismi Pérez. Repasamos ahora el estado del tráfico con Daniel González, Dirección General de Tráfico. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar leves dificultades en el acceso a Zaragoza por la A68 a la altura de Cartuja. Baja leves dificultades, como decía, de entrada. Y ya también en la A23, en el entorno de Zuera, en sentido a la capital Maña, por obras de mejora de la calzada. En el resto de carreteras, por el momento, situación muy cómoda. No registramos dificultades ni en la provincia de Teruel ni en la de Huesca. Así está el tráfico. Vamos ahora con el deporte. La jugadora de fútbol Salma Pallaruelo se jugará el viernes el bronce olímpico. Guillermo Coscolla, buenos días. Buenos días. Después de que ayer la selección femenina perdiese en semifinales 4-2 contra Brasil en un partido que le vino grande a las de Montse Tomé, que defensivamente se mostraron extremadamente frágiles y solo la falta de acierto del rival evitó una goleada sin precedentes. Eso sí, los 2 goles de España llevaron la firma de la zaragozana Salma Pallaruelo, que el viernes a las 3 contra Alemania buscará la que sería su primera medalla olímpica. La jornada de hoy ya ha comenzado con la final de relevos mixtos en marcha y España, a 10 kilómetros para el final, es segunda. Y a las 9:30, partido de cuartos de final en balonmano entre España y Egipto. Además, esta mañana sale a escena la taekwondista Adriana Cerezo, plata en las últimas Olimpiadas de Tokio y aspirante al oro en estos Juegos de París. Gracias, Guillermo Coscolla. Volvemos ya con nuestra tertulia, Esperanza. Gracias, Carmen. 9:06. Seguimos en tiempo de tertulia en Buenos Días, Aragón. Buenos Días, Aragón. Y continuamos ahora hablando de sanidad. Recuerden, tiempo de tertulia hoy con Juan Delgado, con Eva de Fior y con Óscar Civieta. Hablamos de la lista de espera quirúrgica en Aragón, con una cifra en estos momentos: 6.542 pacientes con una demora superior a los 6 meses. Eso sí, en el lado positivo, por primera vez las listas de espera han disminuido en el mes de julio en nuestra comunidad. Lucía Carbonell, buenos días. Buenos días. Una situación inusual porque, tal y como ocurre en el resto de comunidades, las demoras quirúrgicas siempre crecen en verano debido a las vacaciones y al cierre de camas. Si analizamos los datos por provincias, la provincia de Zaragoza concentra casi 6.000 pacientes, Teruel 462 y Huesca 141. Por especialidades, la mayor disminución de lista de espera, de más de 180 días, ha sido oftalmología y ha sido traumatología, la que ha crecido con 2.011 pacientes, 16 más que en junio. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, insiste en que las esperas para ver al médico de cabecera son la mitad de la media española, pero reconoce que aún así suponen una demora de más de 4 días. En Aragón estamos por debajo de la mitad de la demora de la media de España. Si en España la demora para ser atendido en atención primaria son de 9 días, aquí en Aragón estamos en 4,3. Estamos por debajo de la mitad a la hora de esperas, con lo cual considero que vamos mejorando el ámbito de la atención primaria. Sí, vemos la evolución durante todo el año. En enero de este año se llegó hasta los más de 8.000 pacientes en espera, la cifra más alta desde marzo de 2022. Respecto a la auditoría sobre las listas de espera quirúrgicas, se definirá la capacidad de Aragón y los medios propios para hacer frente a las demoras para operarse. Podría publicarse después del verano. Gracias, Lucía. Estos son los datos que se daban a conocer ayer, la lectura por parte del Ejecutivo. Ahora quiero escuchar la vuestra. Buen dato que baje en julio y por primera vez desde que existen datos. En cualquier caso, 6.542 pacientes que llevan más de 6 meses esperando una intervención quirúrgica. Juan. El gasto, yo sin contradecir aquí a ningún consejero ni a nadie, el gasto sanitario en Aragón está un poquito todavía, en términos del Producto Interior Bruto, en relación a eso está un poquito todavía por debajo, ¿no?, de lo que sería la media de España. Yo siempre digo lo mismo cuando se trata de estas cosas y además pues estoy sensible porque yo he sido uno de esos pacientes que he tenido que estar pues viviendo esta situación. Y tenemos la inmensa fortuna de tener, aparte de un sistema de seguridad social gratuito y además yo creo que de altísimo nivel, pero falta gente, o sea, siempre digo además lo mismo. Si a mí mi hijo en su día me dice, papá, he doblado mis resultados, y digo, así, en su nota, ¿no?, y sacó en el anterior examen un 1/10 y ahora ha sacado un 2/10,
pues no vamos a decir, oye, tío, fantástico, enhorabuena, no, es que tienes un 2 y estás más suspendido que yo que sé. Entonces, claro, sacar pecho porque hemos reducido unas décimas, a mí eso no lo puedo tolerar. Y yo creo que hace falta ese plan de fidelización que se iba a hacer para la gente del MIR. Pues al final yo no sé si ha dado el resultado que se esperaba. Unos dicen que sí, otros que no, ya estamos como siempre con las lecturas políticas en un sentido o en otro, pero lo que sí que está claro es que falta gente. No tienen tiempo para hacer el seguimiento y no tienen tiempo para hacer operaciones que son unas más urgentes que otras. ¿Qué duda cabe que existe luego el sentido común y también yo creo que la solidaridad de los propios expertos o facultativos, especialistas cirujanos que te operan, que cuando ven que la cosa se pone de castaño oscuro hacen lo posible y remueven el cielo, roban con Santiago para que tú entres cuando tienes que entrar y no te mueras. Pero claro, igual no le llega a todo el mundo por diversas razones. Entonces yo creo que es una de las ventajas que tenemos en España, tener una educación y una salud, un sistema de salud gratuitos, públicos y universales, y creo que es nuestra primera absoluta prioridad. Que haya una reducción en la lista de espera quirúrgica es positivo, que se esté por debajo de la media española también es positivo, pero yo como Juan tampoco entiendo la euforia del consejero, es decir, estamos en 6.592 personas, que supone un 6,4% más que cuando este gobierno llegó al poder. Dicen desde el Partido Popular que el gobierno anterior no había inscrito a 1.500 personas en esas listas. Bueno, ahí hay un baile de cifras, pero la realidad es que las cifras oficiales indican un aumento del 6,4%. En junio de 2023 eran 4.139. Y como comentaba nuestra compañera, en enero de 2024 llegó a 8.397. Es verdad que desde ahí está en una tendencia bajista, que sobre todo afecta a oftalmología, que lleva 4 meses consecutivos de bajada, y ojalá siga esta tendencia, porque aún así las cifras son muy altas. Luego creo que hay que analizar qué es lo que se está haciendo para evitar que estas listas crezcan o para hacer que se reduzcan. Por un lado, dicen desde el gobierno que está haciendo una mejor programación, un mejor aprovechamiento de los espacios, y que también se está derivando mucho a hospitales privados, que es algo que ya hizo con asiduidad el gobierno anterior. Yo creo que concertar operaciones con la privada puede ser un parche, puede ser una herramienta puntual, pero no puede ser la norma. No puede ser que la norma para vaciar la pública sea dar más dinero desde la sanidad pública a la sanidad privada. Lo que hay que hacer es, como decía Juan, contratar más profesionales y fortalecer la sanidad pública, y no que desde la sanidad pública salga continuamente dinero a la sanidad privada, salvo que sea para momentos puntuales. Y una cosa más, que no tiene que ver con la lista de espera quirúrgica, pero sí con la lista de espera de salud mental, es decir, con sanidad, que me parece muy preocupante. Eso lo digo también por experiencia. En el centro de salud hay 9 meses de espera para una cita en salud mental. Y este es un problema que afecta a toda España, es decir, no solo a Aragón. España es el 7º país de la OCDE con menos ratio de psiquiatras por cada 100.000 habitantes, hay 12, y la media de la OCDE es de 18. En un país que es el que más ansiolíticos consume del mundo, en el que vemos cómo está aumentando el número de suicidios, creo que es importantísimo que las administraciones autonómicas competentes en sanidad, con la ayuda, a ser posible, de la administración central, que no puede mirar para otro lado en este caso, tienen que fortalecer esa salud mental pública, porque y aquí entra el precio de los alimentos, de la vivienda, de muchas cosas que hemos hablado. Hay muchísima gente que no puede permitirse un psiquiatra privado, un psicólogo privado que cuesta 50, 60 euros la sesión, y al que tienes que ir al menos un par de veces al mes. No pueden permitírselo. El verano es uno de los momentos de más presión asistencial y malestar de los médicos en nuestra comunidad, por la falta de relevo, la ausencia de especialistas, vacaciones que implican que se doblen turnos en primaria y en atención especializada también. Yo me pregunto, ¿qué pensarán todos estos especialistas, todos aquellos que están doblando turnos, que han tenido que renunciar a sus vacaciones, con la visita y rueda de prensa de ayer del Gobierno de Aragón, que si bien son unas noticias, unos datos positivos, no es una muestra de toda la realidad de nuestra comunidad? Ya sabemos que las cifras, pues todo depende de la lupa con la que se miren y con quienes nos comparemos. Aunque estemos en listas de espera por debajo de la media nacional, hay otras muchas necesidades que no son de ahora, que son estructurales, que se vienen reivindicando desde hace muchísimos años, de falta de cobertura médica en numerosos centros hospitalarios, centros de salud, etcétera, que se están intentando paliar, pero que continúan sin resolverse. Por eso a mí me parece atrevido
estas declaraciones de ayer en las que se habla de hito histórico, etcétera, cuando tenemos dentro de los hospitales y los centros de salud a unos facultativos que están realmente presionados, y aquellos que no lo están porque se han cogido vacaciones se van con el sentimiento de culpa de madre mía, qué lío le dejo al que venga detrás, con todo lo que ello conlleva. Sí que es verdad, y es muy importante, que la falta de personal, que no es excepcional y exclusiva de Aragón, que sucede en todo el país y es un problema gravísimo, se está intentando salvar trayendo médicos de otros países, creando facultades de medicina, con incentivos, el tema de los MIR, pero también con tecnología. Y yo creo que esa es una de las razones de la mejora de estas listas de espera, sobre todo en oftalmología, con la cirugía mediambulatoria, operaciones, por ejemplo, de cataratas, que hay muchísimas que permiten operar al paciente en el día y devolverlo a casa. Esa gestión para que los pacientes de los hospitales periféricos de Aragón voluntariamente puedan venir a Zaragoza a operarse, esa coordinación intercentros, coordinación con la privada, que bajo mi punto de vista sí que es muy importante e incluso más eficaz en momentos puntuales para descolapsar listas de espera y otras muchas cuestiones, más rentable para las arcas públicas también, y además teniendo en cuenta que muchos médicos que están en la pública también tienen consultas en la privada, que eso es otra cuestión que habría que regular y plantearse por qué muchos médicos que están haciendo dobletes pueden permitirse eso cuando tenemos una carencia importante en la sanidad pública y consultas vacías que tenemos que derivar cirugías y otras muchas cuestiones a la sanidad privada. Importante melón el que acabas de abrir también. Va hoy de melones la cosa. Sí, por eso lo digo. Muy brevemente, simplemente decir que cuando una persona se siente mal y va al médico de cabecera, médico de familia, intenta pedir cita con el médico de familia y le dan una cita para dentro de 15 días o de 16 o 18 días, si tiene un catarro ya no va. Entonces luego que no se automedique la gente, que no haga, la gente al final hace lo que puede. Entonces esto es lo que hay que cambiar, especialmente en medicina de familia, porque ahí es donde se generan un montón de no detecciones a tiempo, y lo digo por experiencia propia, o de sí detecciones a tiempo, y eso marca la diferencia. 9:16, vamos llegando a la recta final y no quiero despedirme vamos a salir ahora de la comunidad sin pediros vuestra opinión o lo que esperáis que pase mañana en Cataluña, a poco más de 24 horas que estamos de que arranque el pleno en el que el socialista Salvador Illa deberá ser investido presidente de la Generalitat, y allí todos los ojos o las expectativas están puestas en otro protagonista, que es Carles Puigdemont. Después de 7 años huido de la justicia, desde Junts aseguran que va a volver, que lo va a hacer de incógnito y de forma inmediata para asistir a esa sesión, y que si eso sucede y acaba siendo detenido, desde este partido ya han advertido que van a exigir que se suspenda el pleno. Vuestras expectativas, no sé qué esperáis que suceda mañana y a partir de mañana en el Parlamento de la Generalitat y con respecto a esa formación de gobierno. Óscar, empiezo contigo. Yo no voy a lucubrar. con este tipo es muy complicado, claro. Estamos aquí hablando del último show de este personaje que ya roza el ridículo y que está dispuesto a hacer saltar por los aires una investidura con la que puede no estar de acuerdo, pero que es absolutamente legal y democrática y legítima, con tal de llevarse la foto, ¿no? Y como no puede tener la foto como presidente, que es lo que él querría, pues le da igual tenerla esposado o después de huir de la justicia y dejar aquí a sus compañeros comiendo cárcel, volver, justo el día en el que se va a investir a un presidente socialista. Así es un poco como entiende la política, ¿no? Porque además lo que va a conseguir es, como mucho, lo que va a conseguir es postergar la investidura de Illa. O sea, no la va a anular. La investidura de Illa se va a producir. Si no es mañana, será el viernes, o si no, será la próxima semana. Pero se va a producir. Pero Puigdemont consigue su objetivo. Y es que ahora mismo, en vez de estar hablando del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana, o de si esto es el fin del procés o no, o de cómo va a poder sacar adelante el PSOE la legislatura en el gobierno estatal, estamos hablando de Puigdemont, desgraciadamente. Entonces, es que con él no se puede saber, no sé cómo lo va a hacer para aparecer, ¿no? Estaremos atentos mañana. Con peluca. ¿Tú qué esperas? Esa es tu apuesta, Eva. No sé, él ha dicho la peluca, viene por defecto la peluca. Él ha dicho que su intención era estar y no se ha desdicho. Así que lo normal sería pensar que por allí, por alguna parte, aparezca. Han perimetrado todo, hasta han hecho controles subterráneos, no sé cómo lo lograrán y en qué momento aparecerá, si es que es así. Como digo, él no ha retirado su palabra, insistió en que quería estar y va a estar, veremos mañana. Y yo creo que está en un punto de su vida que lleva 6 años fugados
Además, con el caso Volhov, recordemos, pendiente de sentencia, a ver qué pasa con eso, que implica la financiación rusa del independentismo y unas acusaciones gravísimas que le podían suponer más de una decena de años de cárcel, traición, malversación y organización criminal. Y es muy probable que se esté planteando venir e incluso que lo detengan. Podemos entonar aquí a David Civera también, que lo detengan. Veremos qué sucede. Y además tiene la capacidad ahora mismo de presión en caso de que lo detengan con el gobierno, con sus 7 diputados que son muy importantes para la construcción del gobierno nacional y la aprobación de las políticas que están pendientes. Claro, tienen en su poder tumbar el gobierno de Pedro Sánchez. Así que no sería descartable que esté planteándose seriamente venir al pleno de mañana y forzar esa detención, tener la foto de los Mossos de Escuadra deteniéndole y además así arengar a los independentistas y retomar una causa que ahora mismo está muerta. Tu previsión, Juan. Pues bueno, no lo sé, hablando, yo no sé si vendrá con peluca o será un mohicano o se hará un mule o se rapará la cabeza o se cambiará de sexo y en vez de Carlas será Carla. No lo sabemos. Cualquier cosa es posible con este personaje tan pintoresco. No lo sabemos. Lo que sí que tengo claro es que Salvador Illa será investido presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña y lo será con el apoyo de Esquerra Republicana. El amigo Puigdemont, no hay que olvidar que pertenece a un partido de derechas, claramente, que de repente se volvió independentista. Y se volvió independentista a partir de las famosas declaraciones que tuvo Pascal Maragall ya en su última época, digamos, política, cuando dijo que el problema que tienen ustedes es el 3%. Y yo creo que desde entonces ha habido un antes y un después en la política catalana y estos de Junts pues son pues eso, el revival o lo que queda pues al igual que existe por ejemplo en el País Vasco el PNV sin esa caspa, pues con mucha caspa, con la caspa que tiene en este caso Puigdemont, que se ha creído o que se ha erigido en una especie de salvador de una patria que solamente existe en su cabeza. Ojalá se pareciera algo Puigdemont a Aitor Esteban. Ojalá. Lo que pase lo contaremos, será mañana a partir de las 10. Nosotros de momento vamos poniendo el punto y final a esta tertulia de miércoles 7 de agosto. The river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Le hemos pedido la banda sonora hoy para cerrar esta tertulia a Juan Delgado, que volvía después de hace un tiempo, y error, nos hemos equivocado en la banda sonora, Juan. No pasa nada, es difícil porque es una canción de Michael Jackson cuando era chiquitín. Y bueno, pues es una canción muy, muy chula que nos habla de... Tengo la letra aquí, si quieres la leo. Venga, aunque no sea lo mismo, cantarla bueno, no. Tenemos a Michael Jackson de fondo, que ya tenemos un contexto, ¿vale? Y dice, tú y yo debemos hacer un pacto, esto es literal, debemos arreglar la situación, debemos conseguir la salvación. Y le dice uno a otro, construye mi mundo de sueños a tu alrededor. El otro le dice, estaré allí para consolarte, sosteniendo, aguantando. Y dice, juntos, juntos es todo lo que busco. Y dice, ahí estaré, al bider. Y la pregunta es, ¿estará? ¿Irá de nuevo en el maletero? ¿Irá con peluca? ¿Irá con un mohicano? Bueno, entre esta y el que la detengan, por ahí anda la cosa, ¿no? De David Civera.
El que lo detengan también habría que ver eso a quién favorece, porque eso va a su circo particular de Puigdemont. Yo por aludir a un cantante turolense, La música que la detengan, que David Civera es de Teruel, ¿no? Sálveme a mí nadie de querer decir nada. Ainara, ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen los oyentes? Que hoy hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Un oyente que no aparece su nombre dice que estos vetos, se refiere al veto ruso, no sirven de nada más que para empobrecernos a nosotros mismos. Estos países al final buscan sus alternativas. Se vetó el gas ruso, pero como Alemania depende de este gas, lo están comprando por la puerta de atrás. Así dices, la hipocresía europea. Aránzazu se acuerda perfectamente del veto. Ella habla como fruta aragonesa muy buena el paraguayo. Y también, por supuesto, el melocotón. Y cuando voy al supermercado miro si procede de España. Si no es así, no la compro, porque en Aragón tenemos una calidad de fruta buenísima y con unos controles sanitarios que otros países carecen. María Ángeles, somos consumidores habituales de fruta. En el comercio de proximidad del barrio suelen poner el origen, así que fruta aragonesa comemos bastante, sobre todo de temporada. Y termino con una petición de un oyente que nos contaba su caso a partir de las listas de espera. Es una oyente que dice que su pareja está en lista de espera ha estado un año en lista de espera para la primera visita, ya llevan 2 meses para la segunda. Le han operado de la primera ya. Se pregunta qué va a pasar, ¿no?, cuando pasen las vacaciones, si esto se estirará más, que necesita como algo más de información. Este programa se ha puesto en contacto con Sanidad esta misma mañana. La respuesta que nos dan es que esas listas de espera que han bajado se refería a listas de espera superiores a 180 días. Es decir, que el que esté ahora, este señor, 2 meses y medio esperando para la segunda operación, entra dentro de la normalidad. Es cierto que los tiempos de garantía, tanto en España como en Aragón, ahora mismo son de 6 meses, salvo en enfermedades muy graves, especialmente en oncología, donde la garantía lógicamente es mejor, y que bueno, que no se preocupe, que más allá de vacaciones y turnos, los tiempos pasan acorde a lo que habitualmente hay, y este tiempo de espera, 2 meses y medio para que le llamen, está dentro de lo normal. Pues gracias, Ainara, y gracias, oyentes, por participar con nosotros en esta tertulia. Y a Eva, a Juan y a Óscar os agradezco mucho, y especialmente que hayáis estado aquí en los estudios en pleno mes de agosto. Oye, Esperanza, yo hoy quiero, no me puedo ir sin dar gracias a la vida, hoy 7 de agosto, porque esté Juan aquí con nosotros hoy. Y yo doy que gracias estoy a la vida súper feliz. porque hay personas en la vida como Eva de Fierro. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Pues con este buen rollo nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Es que la quiero mucho. Pues con este amor nos despedimos, ya está. Gracias a todos. Buen miércoles. Buenos días. I'll never let you part. So you're always in my heart. Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos podemos evitarlo. Gobierno de Aragón. Vive las fiestas de San Lorenzo en Aragón Radio. Te esperamos este jueves en la Plaza de Navarra en Huesca. Ven a disfrutar del pan de San Lorenzo y a recoger tu pañoleta de las fiestas. A partir de las 10 de la mañana, La Cadiera desde Huesca. Disfruta de las fiestas de San Lorenzo en Aragón Radio. La última hora y todo lo que necesitas saber te lo contamos además en nuestros perfiles en redes sociales de Aragón Noticias. Las tardes del verano en Aragón Radio. La mejor música en el tardeo. De 3 a 5 y media de la tarde con Alberto Guardiola. Dedicatorias para ir compartiendo música refrescante. Y toda la actualidad en No Llegues Tarde. De 5 y media a 8 de la tarde con Lorenzo Río. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos empezando un día más. Hoy las tardes del verano, pásalas con nosotros. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Tiempo ya para hablar de deporte, y hasta aquí en los estudios de la radio Guillermo Coscolla. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal, Esperanza? Buenos días. Venga, que tenemos por delante un miércoles con muchas citas deportivas, tanto en las pretemporadas de los equipos aragoneses como en los Juegos Olímpicos. Vamos a empezar por París, que ya han empezado. Sí, lo ha hecho bien temprano, a las 7 y media de la mañana, con la final del relevo mixto en marcha, en la que España se mantiene en segunda posición a falta ya del último relevo, el que tomará María Pérez, que fue, por cierto,
plata en individual, por lo que hay serias opciones de conseguir una nueva medalla, que sería la primera de las 8 opciones que tiene la delegación española para ampliar el medallero en el día de hoy. A esta hora también arranca el partido de cuartos de final en balonmano entre España y Egipto. A las 11 entrará en escena la taekwondista Adriana Cerezo, en la que hay puestas muchas esperanzas de medalla después de que se colgara la plata en las últimas Olimpiadas en Tokio. A las 2, waterpolo, con el partido entre España y Croacia de cuartos de final, y a las 2:30, baloncesto femenino con el España-Bélgica también de cuartos. Además de otras citas que podrían dejar hasta 7 medallas en el medallero español, que actualmente cuenta con 11. Guillermo, tenemos que contar que España, eso sí, no jugará la final olímpica en fútbol femenino. Después de que perdiese y de una manera abultada, aunque pudo ser peor. Al final derrota 4-2 contra Brasil, con la zaragozana Salma Parayuelo como lo único rescatable del combinado nacional al marcar ella los 2 goles de España en el minuto 85 y en el 104. Esta derrota en semifinales supone jugarse el bronce contra Alemania. El partido será el viernes a las 3 de la tarde. Por cierto, que esta mañana a las 8 ha sido operada Carolina Marín, la jugadora de bádminton, por esa rotura del ligamento cruzado anterior y los 2 meniscos que sufrió en las semifinales. Bueno, al margen de París, hoy decíamos pendientes de los amistosos que tienen la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. Es el penúltimo para ambos conjuntos que juegan fuera de territorio aragonés. Los primeros en hacerlo serán los oscenses, que se miden al Alavés de Primera División a las 6:30 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Ibaía. El reto para los de Hidalgo, pues solo es uno: ver portería después de 2 partidos sin marcar. Escuchamos al central Diego González. No sé, creo que estamos bien en casi todas las facetas, pero a lo mejor en la efectividad arriba pues puede ser que nos falte un puntito, pero creo que es cosa de ir cogiendo sensaciones también. Yo noto mucho los parones de verano, de la finura esa que tienes con balón, de la toma de decisión, y seguramente ahí pues puede ser que nos esté costando, pero creo que es cuestión de eso, de seguir entrenando, de seguir corrigiendo esas situaciones que a lo mejor nos están costando más, pero veo al equipo muy preparado. Y el Real Zaragoza, que disputará uno de los clásicos de todos los veranos. Se medirá ante el Nàstic de Tarragona en el Nou Estadi a las 8:30, con el claro objetivo de seguir con las buenas sensaciones y resultados que hasta el momento han dejado los partidos previos, con todo victorias, ningún gol encajado y una buena adaptación de las nuevas incorporaciones, algo que quiso valorar positivamente el delantero Iván Azón tras el último test de preparación. Hemos hecho lo que nos ha pedido el míster, que yo creo que eso es lo más importante. Sobre todo la gente nueva que lleva menos tiempo se ha adaptado muy rápido al equipo, y a seguir trabajando y a seguir ganando partidos. Los 2 partidos se podrán ver en Aragón TV y la plataforma digital de Aragón Deporte, y escuchar en la sintonía de Aragón en Juego de Aragón Radio. Y Guillermo, fuera de los partidos, la actualidad zaragocista y ostense tiene también otros puntos de interés. En el Real Zaragoza, con un nombre propio, el de Cristian Álvarez, que ayer por primera vez en la pretemporada trabajó en dinámica de grupo junto al resto de sus compañeros. Recordamos que el argentino no viajó a la concentración en San Pedro del Pinatar, Murcia, y se cumple así con las palabras del técnico Víctor Fernández acerca de la recuperación del guardameta argentino. Pero yo creo que los primeros días, muy pronto, los primeros días de agosto ya le van a dar el alta. Si no hay ningún tipo de problemas, no sé, yo creo que en la primera semana de agosto teóricamente ya tendría que estar ya con el alta. Ayer también trabajaba con normalidad junto al resto de sus compañeros el defensa francés Quentin Leques, recuperado ya de un esguince del ligamento peroneo astragalino anterior. En la Sociedad Deportiva Huesca, satisfacción en los responsables del club acerca de los datos de abonados que tiene el equipo en este momento. Tras cerrarse el pasado lunes el plazo para la renovación de los socios del pasado curso, se ha conseguido el objetivo de los 6.000. Escuchamos al responsable de marketing, Joaquín Aineto. Yo creo que a fecha de hoy, con las nuevas altas, ya superaremos los 6.000 abonados. Bueno, estamos contentos. Yo creo que el objetivo de superar los 6.000 abonados ya lo tenemos allí. Y aparte de ahí, todo lo que sumamos pues será positivo. Ahora se encuentra abierto el proceso de nuevas altas. La pasada temporada, Esperanza en el Alcoraz fueron algo más de 7.200 abonados los que tuvo el club. Ya lo saben, abierto ese plazo. Guillermo Coscolla, como siempre, gracias. Te deseo buen día.
Con esta sintonía abrimos nuestro espacio para hablar de biodiversidad. Se pone fresquito este estudio de la radio. Nos acompaña ya Javier González, director técnico del Acuario de Zaragoza. Javier, buenos días. Hola Esperanza, buenos días. Y lo primero de todo, ¿cómo está yendo este mes por el acuario? Es que hablo de fresquito y me imagino allí rodeado de tanta agua, de tanto frescor. Te estaba mirando la cara y digo, qué cara de placer tiene después de hablar de política, de no sé qué, de los fugados. Digo, qué bien hablar de biodiversidad, hablar de animalitos y esta cara cómo te cambia. Sí, sí. Pues la verdad es que el verano en el Acuario de Zaragoza está yendo muy bien. Es un equipamiento que cuando llega la época estival cambia mucho el perfil de público. Yo siempre digo que el Acuario de Zaragoza es un acuario aragonés, un acuario maño. Y el 80% de nuestras visitas son gente de Aragón. Y eso cambia mucho en verano. Anda. En los meses de verano recibimos muchas más visitas de gente de fuera, que viene de Madrid, que viene de Navarra, que viene de País Vasco, de Valencia, de Barcelona, de Cataluña. Y el perfil cambia mucho. Y lo más importante de todo, Esperanza, es que salen encantados. Hace poco tuvimos la visita del director de Terra Natura Benidorm, el amigo Luis, y no conocía el acuario y dijo, Javier, tenéis un equipamiento espectacular. Yo no sé, no lo conocía y me sorprende que en una zona como Zaragoza, un poco de secano, tengáis este pequeño oasis. La gente sale muy, muy satisfecha. Seguimos trabajando en los proyectos de conservación y además que con nuestro fantástico aire acondicionado se puede estar viendo pececitos y otros animales a 22, 21, 23 graditos, o sea que es extraordinario. Qué bien. Oye, tengo que evocar otro gran clásico del verano, hemos dicho que la detengan, de David Civera. Cuando llega el calor, los chicos y los caimanes se enamoran. ¿Qué está pasando en el acuario, Javier? Pues esto ha sido incluso un poco fuera de época. Te cuento, Esperanza, teníamos un macho de caimán enano del Amazonas, que vino del acuario de Sevilla. Como te comenté alguna vez, nosotros trabajamos mucho en red, como centros de educación y de conservación, hacemos mucho intercambio de bichos, casi como si fueran cromos, y nos llegó un caimán del acuario de Sevilla y nosotros le enviamos unos cocodrilos del Nilo, nacidos en Zaragoza. Ostras. Hace 3, 4 años. Y hace 5, 6, 4 meses, más o menos, llegó una hembrita de caimán del Zoo de Barcelona, nos la mandaron los amigos del Zoo de Barcelona, pasó el tiempo de aclimatación, el tiempo de cuarentena, y fue juntarlas en la instalación del IGAPO y surgió el amor, lo cual nos parece muy, muy significativo, porque es una especie de difícil mantenimiento, que en España no mantienen más de 2, 3 equipamientos, y de la cual su reproducción no es sencilla. Así que hay que esperar 2, 3 meses a ver si la hembra ha sido fecundada, pone huevos que son viables y consiguiéramos criar caimán enano del Amazonas, que es un animal, un bicho complicadito y muy interesante porque tiene un discurso educativo muy, muy significativo. Qué interesante. Un amor de verano, fíjense, entre caimanes. Antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, que nos va a llevar a la playa, oyentes, sí que me gustaría comentar, Javier, un asunto de actualidad, y es que desde el barrio de Valdespartera se ha alertado de la aparición de carpas muertas y un fuerte hedor en los lagos Penélope Cruz. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué es lo que ha pasado en este enclave? Pues Esperanza, sin tener yo toda la información, pero habiendo hecho algunas consultas y mirando lo que ha aparecido en medios, la circunstancia ha sido que había unos lagos artificiales que no estaban habilitados para tener peces. Aparecieron allí peces, no se sabe muy bien por qué. No se sabe muy bien por qué, si lo soltó con particular o cuál puede ser el origen de la aparición de esos animales. Esos animales han ido creciendo, han ido reproduciéndose. Y cuando ha llegado un pico de calor muy potente, el agua ha subido, pues no sé si de 26, 27 grados centígrados, el oxígeno ha bajado, los animales cada vez crecían más, tenían más necesidad de oxígeno, el oxígeno ha bajado por este incremento de temperatura y una falta de filtración, porque el lago no estaba habilitado para tener bichos, pues ha provocado ese punto de inflexión con esta mortalidad de estas carpas, que por otra parte son especies exóticas invasoras, por lo cual no deberían estar ahí. No deberían estar ahí. Y yo consulto con el ayuntamiento y me ha dicho que ellos no son responsables y que lo que están haciendo es limpiarlo a la máxima celeridad, pero que todo apunta a que han sido una liberación de algún particular. Es que eso de que haya, en fin, animales en cualquier espacio que no esté habilitado para ello, pues en fin, hablamos ya de las mascotas y de esas tortugas. Estoy pensando, por ejemplo, ¿no?, que se sueltan con esta alegría, y pensamos incluso que es la mejor opción, o se puede llegar a pensar. Pues Esperanza, eso es un problema que sufrimos en España y que sufrimos en Aragón, del cual el Acuario de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento, que siempre hemos trabajado de la mano,
y del Gobierno de Aragón. Llevamos haciendo campañas desde hace 10 años, campañas de concienciación, campañas de mascotismo responsable. Ahora en verano tenemos una campaña que hemos llenado Zaragoza y el acuario de carteles, que las mascotas son familia, no las abandonemos en vacaciones. Pero te debo decir con cierta tristeza que no hemos notado una mejora en el cuidado y en el respeto a nuestras mascotas, y en las épocas estivales se siguen produciendo estos abandonos, estas liberaciones, que como alguna vez hemos comentado ya, aparte del riesgo para pérdida de biodiversidad y aparte del riesgo, hablando específicamente de ese individuo que suelen morir, es que es un delito penal. El artículo 333 del Código Penal estipula que liberar especies exóticas al medio que entrañen cierto riesgo para las especies autóctonas es un delito penal, pero es muy difícil llegar a la gente, y muchas veces ese desconocimiento que tú nos dices, que tú comentabas, hace que las personas piensen que soltó una tortuguita, un pececito aquí en este laguito, que no pasa nada y que le está haciendo un favor, cuando es justamente lo contrario. Es un problema, siento decirlo así un poco bruscamente, pero es un problema de incultura zoológica. Bueno, pues vamos a paliar esa incultura zoológica y vámonos a la playa. Javier, que vienes a hablarnos, yo creo que de los ecosistemas y sobre todo de los animales que podemos encontrar en la playa. Efectivamente, animales que encontramos en la playa que muchas veces pueden parecer animales peligrosos, animales que los peligros que entran a la playa, pero bueno, para empezar decir que bañarnos en nuestras playas es absolutamente seguro, que lo hacen millones de personas y que después de hablar de estos bichos potencialmente que puedan ser peligrosos, que no quiero que nadie vaya a la playa con miedo, porque ya os digo que el porcentaje de incidentes no sé si será el 0,0003%. Lo que pasa es que cuando se habla de estos temas es como cuando yo en la facultad me daban la clase de parasitología, que acababa la clase y te acabas rascando y pensabas que estabas invadido por todo tipo de parásitos. Pues esto no quiero que sea así, pero es verdad que la playa es un entorno natural. La playa en según qué zonas está más o menos presenta más o menos abundancia de especies salvajes, y podemos encontrar invertebrados, podemos encontrar peces, podemos encontrar algas, algunos de los cuales pueden ser potencialmente peligrosos por ser venenosos, sobre todo para los humanos, como las temidas medusas, algunos peces venenosos que a veces aparecen en las playas, pero ya os digo que son seguras, y lo importante es saber cómo actuar en el caso de que nos pique una medusa, de que nos pique un pez. La forma de saber cómo actuar y no perder la calma, ni la tranquilidad, ni el disfrute de nuestras playas. A ver, que has hablado de muchas especies, pero a mí me gustaría preguntarte por una en particular, y es que aunque creo que no son comunes en las costas españolas, los tiburones han hecho presencia este verano. ¿Nos tenemos que preocupar de estos o no? Ya lo hablamos, acuérdate, hace al principio del verano, en absoluto. Yo, como te dije al principio del verano, que tú me pusiste así cara un poco escéptica, si tenemos la suerte de ver un tiburón, yo diría disfrutarlo. Yo diría disfrutarlo. Las probabilidades son mínimas. Todos los años hay casos de detección de tiburones en las playas españolas, 3, 4, 5 playas. El tiburón, si huele humano, huye despavorido, por lo cual no hay que tener ningún tipo de miedo. Lo que sí que hay que hacer, si en alguna playa se detecta tiburón y el socorrista avisa, pues salir del agua y ningún problema. Pero es más, muchos buceadores buceamos en el mar para buscar tiburones y disfrutar de ellos. Por lo cual ya te digo, Esperanza, que no hay que tener riesgo, y muchas veces los bichos más pequeños son más peligrosos que los grandes. Las bacterias son mucho más peligrosas que los tiburones, y en la playa hay bichos pequeños que pueden llegar a ser más peligrosos que los grandes. Oye, has mencionado las medusas, y a lo mejor algún otro animal de los que nos encontremos en el mar, en la playa, nos pica. ¿Qué hacemos? Sí, pues, recomendación. Pues para empezar, decir que los bichos tropicales, si tenemos la suerte de irnos a veranear a zonas como el Caribe, Indo-Pacífico, los bichos tropicales suelen ser más peligrosos que los bichos nuestros nacionales. En el caso de picadura, ya sea de tiburón, de medusa, ya sea de algún pez, hay algunos peces como los cabrachos, los escorpiones, los peces rata, que tienen un radio en la dorsal, viven como enterrados, es su forma de vida, y si le pisamos por incidente, pues pueden inocularnos veneno. En el caso es ir a buscar el puesto de socorro más cercano de Cruz Roja, y ellos tienen ya procedimiento de actuación. Pero sobre todo son 3. Primero, evitar que el problema sea grave, por lo cual si te pica una medusa, echar agua tibia y sin raspar, tratar de eliminar los posibles nidocitos, los posibles pinchitos que todavía se han quedado pegados. Vale. Segundo, un analgésico para evitar el dolor. Y tercero,
tratar ese veneno para desnaturalizarlo y que deje de actuar. En el caso, por ejemplo, de las medusas, hay que echar vinagre, hay que echar agua muy caliente, entonces es un veneno citotóxico y neurotóxico, que es una proteína que al echar esa agua caliente se desnaturaliza, la proteína pierde su estructura y deja de ser eficaz. O sea, eliminar el origen del problema, que son las espinitas, analgésico, y luego tratar de eliminar el efecto del veneno, pero los profesionales que hay en las playas tienen procedimientos y casi nunca hace falta acudir a un centro de salud, casi nunca. Sobre todo que no cunda el pánico, vamos. Con un ibuprofeno suele ser suficiente. Si la persona es muy mayor o la persona tiene algún tipo de alergia, entonces sí que puede ser más grave. Hay que comunicarlo. Si nos pica una medusa y somos alérgicos, en cuanto que vayamos al 112 o al socorrista de turno, oiga, que es que yo tengo alergia. Entonces vamos a un centro de salud, pero ya te digo, Esperanza, que los riesgos para poder causar problemas mayores son mínimos, y lo que hay que hacer es evitarlos. O sea, si vemos una medusa en el mar, pues salir del agua. Ahora están muy vigiladas, se avisa, incluso hay una bandera que es bandera de presencia de medusas, pues cuando hay medusas se sale del agua y ya está. ¿Cómo es esa bandera? Pues creo recordar, me lo dijo mi hijo Pedro este verano cuando estuvimos en la herradura, es una bandera azul con dibujos de medusitas, creo recordar, pero no lo puedo confirmar porque me lo comentó mi hijo Pedro, que está muy puesto en estas cosas, y sí que hay una bandera que avisa de la presencia de medusas. Lo revisaremos. La última, Javier, estoy pensando en cuando hablábamos de esos safaris y la prevención, lo que tenemos que hacer para no correr ningún riesgo. En este caso, ¿nos das algún consejo para prevenir, para evitar accidentes? Sí, el primero de todo es disfrutar de la diversidad, disfrutar de la naturaleza, pero sin tocarla. Si vamos a la playa, es muy típico que estamos con nuestros hijos en la zona de rocas, vamos a coger cangrejitos, pues si vemos anémonas, si vemos ofiuras, si vemos erizos, no tocarlos. O sea, lo más importante es disfrutar de los bichos sin tocarlos, Lo segundo es atender los consejos de los profesionales, ya sean socorristas, ya sea Cruz Roja, que están en las playas, vigilar las banderas, si hay bandera roja, si hay bandera azul, y lo tercero, pues tener un poco de sentido común, sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero si vemos que nos ha picado algún tipo de animal, que ya te digo que no es frecuente, enseguida hay 112, no perder la calma y actuar en función de que la gente profesional que está formada y tiene esos protocolos de actuación nos dictamine. Pero bueno, siempre la excepción, ahora, de verdad. Pues con estos consejos nos quedamos. Javier González, director técnico del Acuario de Zaragoza, gracias. Y del agua o de la playa nos vamos ahora al pueblo. ¿Qué te parece? Pues fantástico, vámonos al pueblo. Pues venga, nos vamos. Hay sensación en las casas antiguas de que algo queda de quien las vivió. Un tibio aroma de café, un gesto tierno y familiar. Hoy contamos con un apasionado de la cocina. Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Hostelería de Aragón allá por el año 98 y desde entonces ha recorrido diferentes establecimientos de distintos estilos por todo el país. Es el cocinero y presentador del Pasillo de Enfrente, de Aragón TV, del programa La Repera y del programa diario La Pera Limonera. Gran defensor del producto de cercanía y de temporada, siempre con una sonrisa, cocinando cada mañana y ofreciendo valor a cada tradición para potenciar las peculiaridades de cada lugar con sus productos autóctonos. Yo creo que ya la gente sabe quién es. Desde el pueblo, desde Cortes de Aragón, hoy con Daniel Iranzo. Daniel Iranzo, Cortes de Aragón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Feliz verano. Feliz verano, muy feliz verano. Pues nosotras bien, contando las cosas que están pasando este verano. Oye, Daniel, Cortes de Aragón, ¿es tu pueblo o lo has elegido por alguna otra cuestión? Se lo he robado a mi mujer. Yo no tenía pueblo, yo era un pobre que no tenía pueblo. Soy urbanita 100% y por suerte apareció mi mujer en mi vida, Marta, y entonces con su pueblo debajo del brazo. Y yo, que nunca había sido de pueblos y no había bebido del ambiente de los pueblos, pues fíjate, me he quedado con Cortes de buena gana, porque es que disfruto muchísimo del ambiente del pueblo, de la paz que te transmite en invierno, del jolgorio del verano y pues de todas las cosas bonitas que se pueden hacer en un pueblo. Daniel, ubícanos, Cortes de Aragón, ¿dónde está? ¿Cómo es?
Cortes de Aragón es un pueblo muy pequeñito que tiene más o menos de población en invierno 60 habitantes, está en la cuenca minera, ahí entre Moniesa y Utrillas, y está ahí en un alto, porque Cortes a lo tonto está a 800 metros y tiene incluso microclima. Entonces es un pueblo muy pequeñito. Fresquito por la noche, lo veo. Se agradece, imagínate cómo lo agradecemos los de ciudad por la noche cuando no podemos dormir, pues te vas a Cortes y por lo menos por la noche te da una tregua, que por el día también aprieta. Pero es un pueblo de estos pequeñitos que en invierno, con 60 habitantes, pues imagínate una vida muy tranquila, no hay prácticamente servicios, sí que tiene el centro social abierto y sí que tiene la piscina en verano, que para mí son dos cosas claves para que se mantenga un poco el nervio y la vida del pueblo, pero luego en verano, pues no sé por cuánto multiplica la población, pero desde luego no ves ni una calle vacía, a todas horas hay gente por las calles y ya en fiestas no te quiero ni contar. Con esa población tan pequeña, ¿hacéis comidas populares? ¿Planificas tú alguna comida popular para todo el pueblo? Bueno, pues suelen ser, a ver, las comidas populares suelen ser para la Virgen, para cuando se celebra en el santuario pues alguna celebración religiosa, que además el santuario de la Virgen de la Aliaga, que está ubicado en Cortes, comparten 9-10 pueblos más la Virgen con Cortes. Entonces sí que hay algunas festividades en las que se prepara allí pues ranchos, comidas entre todos los pueblos, etcétera. Pero yo en esas fechas suelo estar un poco liado porque suelen ser un poco más al invierno. En verano, ahí sí que con las peñas sí que me toca cocinar de vez en cuando y siempre hay alguna celebración en la que cocinar, y si no, pues en el día a día, con la brasa de los tíos, de mi suegro, de tal, pues enseguida siempre sale alguna celebración en la que cocino, pero vamos, que no es un sacrificio, que de verdad que cocinar en esas lides es súper divertido. Madre, que hambre a estas horas. Sí, bueno, no voy a decir lo que suele pedir a estas horas para almorzar. Esperanza, salvo que me autorice. Daniel, ¿te respetan el anonimato en Cortes de Aragón o vas por la calle y te van pidiendo recetitas, consejos? Pero, a ver, sí que me piden, pero yo de buena gana, porque claro, es que son amigos ya todos, la mayor parte nos conocemos todos, con lo cual somos amigos y no tengo ningún problema. De todas maneras, ahí ya no soy, bueno, sí que seré el de la tele, pero bueno, que es que me han visto de todas las maneras en fiestas del pueblo, con lo cual vamos, que no soy el de la pera limonera, soy el del molinero. Ahí lo de la pera limonera queda en un segundo plano y soy el del molinero o el de la molinera, que es así como se conoce a mi mujer. Oye, ¿alguna comida típica de allí que lleves por bandera? Bueno, como siempre los ranchos, como en todos los pueblos, los ranchos. Pero mira, las peñas ahí se lo ocurran bastante y son bastante abiertos de mente, y entonces siempre queda alguna cosita diferente. Yo te puedo decir que cuando voy a Cortes siempre estoy deseando encender brasa. Bueno, la brasa la enciende Pedro Manuel, mi tío, y ahí enciende la brasa y yo voy poniendo cosas encima si toca. Y luego también lo asocio mucho con las paellas. Me gusta mucho hacer, arroz con cosas, no vamos a llamarle paellas. Lo hago en una paella, pero le pongo encima lo que me viene en gana. Y siempre asocio mucho el veranito y las fiestas de pueblo con hacer brasa y arroces. Es que me flipa. Ay, qué bueno todo. Daniel Liranzo, nos vamos con muy buen sabor de boca. Nos vamos y viajaremos hasta Cortes de Aragón, una ruta interesantísima la que estamos haciendo este verano. Te agradecemos que hayas sido embajador de esta localidad turolense. Muchísimas gracias. Y a su mujer. Gracias a vosotros. Exactamente. Ya sabéis que el 24 es el patrón, son las fiestas y merecen la pena, las fiestas se lo ocurran bastante. Y un pedazo de bingo de 6.000 euros. Si os queréis venir. Se han abierto todos los ojos en el estudio. Daniel Liranzo, muchísimas gracias. Venga, un besico para todos. Feliz verano. Adiós. Se han abierto todos los ojos en el estudio, incluidos los de Juan Luis Aldaña, porque llega el contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía. El bingo en los pueblos se merecería un apartado en este contrainformativo. Juan Luis, buenos días. Yo soy muy binguero, me gusta mucho el bingo. Es verdad que ahora está de moda el bingo musical. ¿Habéis jugado al bingo musical también? No. Algo he visto por ahí, por las redes también, pero sí, no sé muy bien qué es eso. Está de moda, pero yo venía a hablaros hoy del meiwaku. ¿Sabéis lo que es el meiwaku? Ay, pues no, ¿qué es eso? Es una costumbre japonesa que significa cuando te levantas por la mañana, pones en tu mente las ideas, pones en tu mente los planes que vas a hacer, miras al cielo, sonríes y sigues adelante. ¿Qué os parece? A mí no me da tiempo. ¿No? Yo con las horas a las que me levanto... ¿No os gusta el meiwaku? ¿No lo vais a practicar? Igual en fin de semana sí, pero entre semana... Se necesita ver el sol y Esperanza se levanta de noche, claro. Muy de noche. Bueno, pero lo puedes hacer mirando al cielo estrellado.
La ley, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí, que decía Kant. Bueno. Oye, ahora que oigo la sintonía del contrainformativo, son buenas noticias. Debo decir que hay buenas noticias en el WhatsApp del programa donde están reivindicando más espacio para Juan Luis Saldaña. No sé si lo merece ese chaval. Bueno, ya hablaremos. Vamos a hablar de cosas que nos devuelve el mar. Me gustaría darte el mar, todo ese mar que no conoces, todo ese mar que no has bebido. Qué bella canción de Joaquín Carbonell, Me gustaría darte el mar, pero ¿qué le gustaría al mar devolvernos? Esa es la gran pregunta que nos hemos hecho, y porque ha salido una noticia interesante de una exposición que se llama Backwash, que es lo que el mar devuelve, y el mar devuelve cosas interesantes y a veces asquerosas, pero por ejemplo, una pierna protésica, una estatua de Buda, un piano de cola, una motocicleta Harley Davidson entera, que he visto la foto, sí, un mensaje en una botella, eso está más normal, una caja fuerte, un ataúd, una máquina de escribir, la figura de Darth Vader, un submarino amarillo de juguete, tambores de lavadora, redes de pesca, palillos de globo y lo más bonito de todo, un teléfono con la forma de Garfield. Pero, vale, yo las cosas... piano de cola. Es que exactamente, como lleva un piano de cola al mar. Es que eso no es una cosa que se te cae o algo que llevas en el bolsillo. A ver, igual se cayó de algún carguero o alguna cosa así. Claro. No pensemos mal, no pensemos en unos gamberros no pensemos mal. No pensemos en unos tíos en Marsella y píllate cada uno una pata, ¿no? O gente así en un bingo de, no sé. O en el casino de Monte Carlo, o unos pijos que se vienen arriba y tienen el piano de cola por la ventana. No, pensemos bien. Vale, bueno. Entonces esto, yo tenía una vecina que era muy espléndida y mi hermana pequeña pasaba y le llevábamos pues igual unas frutas del campo y volvía con 4 cajas de bombones. Entonces el mar es un poco como esa vecina, es espléndido, te devuelve todo con más. ¿A ti qué quieres que te devuelva el mar? Yo decía a esa vecina, voy a echar un día €1 a ver qué pasa cuando abra la puerta. Venga, suerte. Yo el mar quiero que me devuelva mi alma perdida, como decían los héroes del silencio, ¿verdad, Vegas? ¿Te acuerdas? Qué bonito. Una noche de agosto, además pega. Claro, ¡boom! Bueno, paren las rotativas. Óscar Vegas con un tono moreno impresionante. Buenos días y bienvenido. Por primera vez en muchos años, gracias. Bien halladas, bien hallado. Estoy contento de estar aquí con vosotros. ¿Por primera vez? El moreno, digo. Bueno, gracias por el apoyo. Ha salido el Vegas moreno como sale la barbiciega. Son cosas nuevas del mercado. Venga, que comparta. Óscar Vegas, ¿han ido bien estas vacaciones? ¿Todo bien? Sí, no me quejo. Bueno, un poco enfadado hemos quedado con vosotros porque me dijisteis que me ibas a llamar para no sé qué de los pueblos, para que la gente... Pero es que el mes no ha terminado aún. Ya, pero mis vacaciones sí, ya no me cogéis en monzón. Bueno, nada, venga, que siga el contrainformativo, va, que esto si no... Vamos a hablar de gallinas. La gallina busca droga, encuentra un porro, encuentra 2, encuentra 3. La gallina busca droga, encuentra 4. La gallina busca droga, está diciendo esta canción. Sí, ¿Lo estoy entendiendo sí. bien? En Brasil traigo muchas noticias divertidas. Hay unas gallinas que han encontrado 2 kilos de marihuana en el barrio del Planalto de Linares, en el norte del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Pues que era un señor de 67 años que tenía unas gallinas y las gallinas estaban en libertad. ¿Sabéis que ahora las gallinas tienen que estar en libertad? Que sí. Tú cuando vas ¿Gallinas a comprar, felices? Sí, huevos de gallinas en libertad. Yo siempre me pregunto, ¿qué es la libertad de la gallina? Pero bueno, entonces las gallinas iban por ahí avanzando, conquistando terrenos en su libertad, y de repente una gallina picó un sitio y dijo, ojo, que aquí huele raro. Y empezaron todas ahí, se arremolinaron y había gato encerrado, había 6 kilos de marihuana. ¿Y se la entonces, comieron? No. Llamaron a la poli, el señor era un tío responsable, no se la quedó para él, ni se hizo una seta, esto que se hace la gente no se hizo unas magdalenas, unas empanadillitas. Exacto, sino que llamó a la policía, a las fuerzas de la autoridad, y el perro dijo, aquí hay gato encerrado, y había. Entonces estas gallinas han pasado a ser famosas en Brasil. Las podrían incorporar a los cuerpos de policía, ¿no? Eso pensaba yo, que soltar unas gallinas por el aeropuerto sería muy divertido. Y lo mismo, te ponen un huevo que te pillan la droga y entonces tú vas ahí y sería muy chulo. Y gallinas en el aeropuerto le daría a todo un toque más casero. Igual un poco de paja por el suelo, un gorrinete. Y yo creo que esto tenemos que empezar a proponerlo ya.
Yo no sé, Óscar, qué nos venís a contar hoy en La Cadiera, en este día de regreso morenísimo, pero ojo cómo os dejamos aquí el testigo, ¿eh? Bueno, pues vamos a preguntarnos, entre otras cosas, por qué nos encantan los Juegos Olímpicos, aunque el resto del año no le hagamos ni caso al deporte, ¿no? No sigamos ninguno. Esto tiene su explicación antropológica y hoy la vamos a descubrir. Vamos a seguir buceando en el universo de las palabras propias del verano, que como estamos comprobando existe. Nos acercaremos al último kiosco que queda abierto en Zaragoza, según el registro del Ayuntamiento de la ciudad, después del cierre del mítico kiosco del Caracol. ¿El único? ¿Solo hay uno? Sí, según el registro del Ayuntamiento de la ciudad. Ahí tienes un tema interesantísimo, Saldaña. Yo soy muy del Caracol. Bueno, para los temazos los que se trae esta mañana Ana Martín Villegas, fijaos. A lo loco es una frase que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Poco más tengo que añadir a esto, Óscar, que te deseo un feliz regreso y me encanta este temazo. ¿Te gusta? Me gusta A mí mucho. me encanta este Vegas. Así Sí. en general, sí. El Vegas moreno. Sí, no, el Vegas recién llegado. Lo compro, sí, tiene accesorios nuevos. Venga. Te canta y hace cosas. Aquí lo dejamos con Nacho Crespo en la técnica y Carmen Martínez en la edición de este Buenos Días Aragón de miércoles. Ainara, Lucía, Juan Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, oyentes.